Hola a todos, bienvenidos a mi canal Entre Notas y Letras. Les saluda la doctora Laura Granados, especialista en epidemiología y salud pública. Este es mi primer video del 2021. En el 2020 fuimos sorprendidos por una pandemia mundial relacionada al SARS-CoV-2 COVID-19. Para muchas personas a un año ya de la pandemia desconocen muchos términos, conceptos y palabras que hoy se las voy a traer en este video que tiene que ver con un glosario de términos con más de 40 palabras. Pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal, le den a la campanita, reaccionen y si es posible dejen sus comentarios. Muchísimas gracias. Comenzamos. Agentes infecciosos. Son todas aquellas entidades biológicas capaces de producir una enfermedad infecciosa en un huésped, bien sea humano, animal, vegetal, sensiblemente predispuesto. Existen diferentes tipos de agentes infecciosos o patógenos, entre ellos están las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Anosmia es la pérdida del olfato, uno de los síntomas característicos del COVID-19. Anticuerpo. Son unas proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre. Cuando reconocen agentes infecciosos en el organismo, como los virus, los neutralizan. Antígeno. Es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmunitaria. Aplanar la curva. Los epidemiólogos llaman aplanar la curva a la idea de ralentizar la propagación de un virus para que menos personas necesiten buscar tratamiento al mismo tiempo y evitar un colapso en el sistema de salud. ARN, ácido ribonucleoico, formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células eucariotas como procariotas y es el único material genético de ciertos virus. Los virus ARN están comprendidos por una cadena simple. Asintomático. Personas que no muestran síntomas de alguna enfermedad. En el caso del COVID-19 dan positivo para la muestra, pero no presentan síntomas. Brote. Aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Ejemplo, intoxicación alimentaria o el virus del sarampión. Carga viral. La carga viral se refiere a la cantidad de virus en la sangre de una persona infectada. Esto se expresa como el número de partículas virales en cada mililitro de sangre. Una carga viral más alta puede tener diversas implicaciones para diversos virus, pero significa típicamente que está progresando la infección. CDC. Las siglas CDC significan Centro para Control y Prevención de Enfermedades. Los CDC promueven conductas sanas y ambientales seguros y saludables. Realizan un seguimiento de las tendencias de salud. Tratan de buscar la causa de los problemas de salud y los brotes de enfermedades y responden a las nuevas amenazas para la salud pública. Cepa. En microbiología es una población de microorganismos de una sola especie descendientes de una única célula o que provienen de una determinada muestra, en particular la que usualmente es propagada clonalmente. Debido al interés en la conservación de sus cualidades definitorias, la nueva cepa del coronavirus es más contagiosa, pero no más infecciosa, según los últimos reportes científicos. Contención. Cerrarle el paso al virus para que no se propague tanto. Coronavirus. Son una extensa familia de virus, los alfa, los beta, los gamma y los delta coronavirus, que pueden causar enfermedades tanto en animales como en personas y existen 39 formas. En los humanos se sabe que hay varios coronavirus, pertenecen a los beta coronavirus. Causan enfermedades respiratorias como el SARS, el MERS y el más reciente COVID-19 SARS-CoV-2. Se le llama corona por la forma redondeada con espículas en forma de palos de golf, donde se encuentra la proteína S o spike, que es la que se une al receptor ECA. COVID-19. Enfermedad por el nuevo coronavirus, en sus siglas significa CO, corresponde a corona, virus, se hace enfermedad, y 19 descubierto en 2019, causado por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en los seres humanos. Cuarentena.
En medicina es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico, como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o una plaga. Disnea, dificultad para respirar. El síntoma más alarmante durante la pandemia, que ocurre en los casos graves de la enfermedad. Es recomendable tener en casa un oxímetro o saturómetro que mide la saturación de oxígeno, que normalmente debe ser por encima del 95% y la frecuencia respiratoria debe ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando este valor se altera a mayor o igual a 30 respiraciones por minuto y la saturación cae por debajo de 90%, estamos al frente de dificultad respiratoria, que debe ser atendida de inmediato en un centro de salud con oxígeno y que tenga una unidad de cuidados intensivos. Estos valores los podemos tomar en casa y prevenir complicaciones en pacientes con COVID-19. ECA. Estas siglas significan enzima convertidora de angiotensina. Se ha comprobado que el virus SARS-CoV-2, como otros coronavirus, se introduce en las células pulmonares, acoplándose a la enzima convertidora de angiotensina, que forma parte importante del síndrome respiratorio agudo. Esta enzima, expresada en diversos tejidos humanos, parece tener como función principal mantener el equilibrio entre los efectos vasoconstrictores, proinflamatorios, proliferativos y profibróticos y oxidantes de este sistema, y sus antagónicos mediante la degradación y disminución de la producción de angiotensina 2 y la formación de angiotensina 1. Este artículo para estudiantes de medicina y personal de salud en general lo pueden conseguir en el artículo COVID-19 que publicó la Sociedad Española de Nefrología. Endemia. Es cuando existe un número usual o específico de casos de una enfermedad en un área geográfica o población específica, enfermedad que reina habitualmente o en épocas fijas, como el dengue en Venezuela. Epidemia es la ocurrencia de casos de enfermedad u otros eventos de salud con una incidencia mayor a la esperada para un área geográfica y periodos determinados. Epidemiología. El término epidemiología proviene del griego, donde epi significa arriba, demos pueblo y logo estudio o tratado. Esto implica que la epidemiología es el estudio que se efectúa sobre el pueblo o la comunidad en lo referente a los procesos de salud y enfermedad. FDA. Estas siglas significan la Administración y Alimentos de los Estados Unidos y su objetivo es examinar, evaluar y aprobar una amplia gama de productos para uso médico, incluyendo fármacos, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos y muchos otros productos relacionados con la salud. Es responsable de proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos. Foco infeccioso. Se conoce como foco infeccioso o de infección aquel sitio en donde hay concentraciones elevadas de algún agente infeccioso, el cual puede llegar a propagarse a zonas mucho más extensas, siendo su efecto mucho más notable. Grupo de riesgo. Son las personas que tienen una respuesta inmune deficitaria, así lo afirma la revista The Lancet. En su mayoría son personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes. Este grupo de pacientes son los más vulnerables al virus y el hecho de tener las defensas debilitadas hace más probable el desarrollo de una neumonía vírica grave. Hisopado nasofaringio. Es una prueba que detecta virus y bacterias que causan infecciones respiratorias. La prueba se hace tomando una muestra de células de la parte superior de la nariz y de la garganta, conocida como nasofaringe. Actualmente se usa para diagnosticar enfermedad del COVID-19. Huésped. Organismo que alberga a otro en su interior o lo porta sobre sí. Huéspedes intermediarios en COVID-19 basados en su presencia en Wuhan y en el hecho de que tienen un gran codificador similar al ser humano. Tenemos como ejemplo el pangolín. Incidencia. Es la medida del número de casos llamados como incidentes de una enfermedad, originados de una población en riesgo de padecerla, durante un periodo de tiempo determinado. La incidencia es un indicador de la velocidad de ocurrencia de una enfermedad. Inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad colectiva o de grupo, se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada
infección y actúan como cortafuegos, impidiendo que la gente alcance a los que no están protegidos. Inmunización. Previene enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Ejemplo, el sarampión, la toferina, la poliomielitis, enfermedades diarreicas provocadas por rotavirus, entre otras. En la actualidad, ya algunos países iniciaron la campaña de vacunación contra el COVID-19. Mitigación. Conjunto de medidas para minimizar el impacto destructivo y perturbador de un desastre. En el COVID-19 busca prevenir la propagación de la enfermedad cuando un país entra en fase de mitigación. Esto quiere decir que el virus ya se encuentra circulando en el país porque se ha perdido el nexo epidemiológico en más del 10% de los infectados. Es decir, no se sabe cómo se infectaron y no tienen una relación evidente con viajeros. Es cuando se toman las medidas: quédate en casa, mantener distanciamiento social, lávate las manos con frecuencia, usa tapaboca, limpia y desinfecta superficies. Modo de transmisión. Son las distintas formas en que el virus puede pasar de una persona a otra. Mutación. Es el cambio al azar de la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN de un ser vivo, que produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmite a la descendencia. Se produce de manera espontánea y súbita o por la acción de mutágenos. En la actualidad se habla de la nueva variante del coronavirus COVID-19, mutación que se caracteriza por ser 70% más infectante y descubierta en el Reino Unido. Neumonía atípica. Una neumonía por algo desconocido o no clasificado es una neumonía atípica. Las neumonías son causadas por bacterias donde hacemos cultivo y descubrimos la bacteria. El síndrome respiratorio agudo severo es una neumonía muy grave causada por un nuevo virus COVID-19 de la familia de los beta coronavirus. Rebrote. Segunda ola de virus causante de la enfermedad. Los expertos consideran que se afronta un rebrote de una enfermedad cuando se produce un número significativo de contagios en un territorio concreto. Recientemente hubo controversias con relación al término rebrote en cuanto a su significado e interpretación. R0. En epidemiología, el número básico de reproducción de una infección es el número promedio de casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un periodo infeccioso. Esta métrica es útil debido a que ayuda a determinar cuándo una enfermedad infecciosa puede dar lugar a un brote epidémico serio. SARS. Es el síndrome respiratorio agudo severo. Es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus. La primera vez que se informó sobre el SARS fue en Asia, en febrero del 2003. Según la Organización Mundial de la Salud, un total de 8.098 personas en todo el mundo se enfermaron del SARS durante la pandemia del 2003. Fue llamado coronavirus asociado al SARS-CoV y en el 2019 SARS-CoV-2 asociado al nuevo coronavirus. Sindemia. Es la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedad concurrentes o secuenciales en una población con interacciones biológicas que exacerban el pronóstico y carga de una enfermedad. Sistema inmune. Es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones como las bacterias y los virus a través de una reacción bien organizada. Su cuerpo ataca y destruye los organismos infecciosos que lo invaden. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos. OMS. Estas siglas significan Organización Mundial de la Salud. Es el organismo especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud. La primera reunión de esta organización tuvo lugar en Ginebra, Suiza, en 1948, donde se encuentra su sede mundial. La Organización Mundial de la Salud es la única autorizada en declarar pandemia mundial, por lo que en el 2020 fue muy cuestionada por la humanidad por su tardanza al declarar pandemia mundial el 11 de marzo del 2020, siendo el virus descubierto y alertado del mismo en diciembre del 2019. OPS. Estas siglas significan Organización Panamericana de la Salud. Es el organismo especializado de la salud del sistema interamericano, encabezado por la Organización de los Estados Americanos y también afiliada a la Organización Mundial de la Salud desde 1949, de manera que también forma parte de las Naciones Unidas. Pandemia. La Organización Mundial de la Salud hace referencia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. PCR.
Reacción en cadena de polimerasa. Se basa en las características de estabilidad al calor de una enzima polimerasa. Si la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo. Esta prueba de diagnóstico se lleva usando durante años en diferentes crisis de salud pública y tiene 3 características básicas: alta especificidad, alta sensibilidad y precoz, que detecta el virus en las primeras fases respiratorias. Prevalencia. Apunta a los casos ya existentes. Prueba rápida. De principio serológico detecta anticuerpos IgG e IgM, para lo cual se aplican 2 técnicas conocidas como electroquimioluminiscencia y ELISA. Mide la concentración de los anticuerpos en sangre por medio del color. Se puede aplicar en pacientes con más de 5 días de evolución del virus y que se encuentran dentro de los 10 días posteriores al contacto de sospecha, debido a que puede haber pacientes con contactos y asintomáticos. La IgM revela la respuesta inmunológica frente a infecciones activas, mientras que la IgG indica la presencia de infecciones no actuales, es decir, aquellas que ya han desarrollado una respuesta inmunitaria secundaria. Vacuna. Según la Organización Mundial de la Salud, se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Ventilador. Máquina que ingresa aire a los pulmones cuando los pacientes ya no pueden respirar bien y no tienen suficiente oxígeno para que su cuerpo siga funcionando. Este equipo se maneja por personal especializado en las unidades de cuidados intensivos, donde se ingresan a los pacientes gravemente enfermos que requieren de soporte vital, mejor conocidas como UCI o unidades de cuidados intensivos. Vidrio esmerilado. La tomografía de tórax es el principal examen radiológico para el diagnóstico del COVID-19, donde se evidencia neumonía a través de los hallazgos de radiopacidad con características de vidrio esmerilado. Virus. Es una partícula de código genético ADN o ARN encapsulada en una vesícula de proteínas. Zetas. Y llegamos a la letra Z, final del glosario y el principio de la pandemia, con la palabra zoonosis. Enfermedades infecciosas que se transmiten de los animales vertebrados al hombre bajo condiciones naturales, del griego zoon, animal. No está muy claro el origen del COVID-19, pero hasta la fecha estudios revelan que todo comenzó en el mercado húmedo de Wuhan, China, en diciembre del 2019, donde se reportaron los primeros pacientes con SARS, donde por costumbres alimenticias comen diferentes especies de animales silvestres fuera de las normas de salud. En este caso eran los murciélagos. Muchísimas gracias. Fin del glosario.